Hermanos en Cristo, es mi deseo compartirles una parte del capítulo primero de este nuevo libro que el Señor Jesucristo, Dios Hijo, me impulsó a escribir, con la finalidad de orientar a muchos de sus hijos que aún están extraviados en los engaños de las tontas religiones. Quedo exento y libre de todo orgullo. Por favor, cualquier admiración que sea dirigida al Señor, no deseo felicitaciones para mí, solo para Él. Este libro, al terminarse, será gratuito para todas las personas que deseen leerlo. Capítulo primero. El único y verdadero Dios. Desde el principio de los tiempos, preguntas sin respuesta comenzaron a nacer junto con el desarrollo de los cerebros humanos. Con el transcurrir del tiempo, a través de la práctica empírica y científica, cada vez nos acercamos más profundamente a las respuestas que nuestros antepasados tanto anhelaban tener. Muchas preguntas del tema de la creación del hombre han surgido. Incalculables teorías humanas han aparecido. Los hombres se unieron en torno a una creencia común, dando inicio a la superstición, las filosofías e incalculables religiones que nacen época tras época, dando lugar a conflictos, batallas, guerras y rumores de guerras, no solo intelectuales, sino terribles guerras asesinas de seres humanos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pareciera que el Dios de amor que predican las religiones no fuera aquel que nos da el alimento, el aire y el universo entero, sino que el Dios con D minúscula que predican es a Caín, el asesino de su prójimo y hermano. Murallas de odio se yerguen primero en el corazón de aquellos que buscan imponer sus creencias sobre aquellos que no están de acuerdo. Mentes llenas de lastre dogmático, conciencias malignas totalmente cauterizadas con la bandera de una tonta religión. Y como dice una canción compuesta por un autor español, cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados a precio de placer y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Así pues, querido lector, hablemos de Dios con D mayúscula y de Dios con D minúscula. Nuestra historia espiritual, religiosa o la búsqueda de Dios se remonta a los escritos y dibujos en piedras de las antiguas civilizaciones de Sumeria, de la India, de Australia, de América, etc. La influencia sumeria se ejerció sobre toda la Mesopotamia antigua, aún tiempo después, cuando nació la cultura egipcia y caldea. En sus tablillas nos cuenta una historia acerca de unos dioses, con D minúscula, habitantes del planeta Nibiru, los cuales vinieron a la tierra y enseñaron cultura destructiva para los hombres. Luego menciona una guerra que hubo entre ellos mismos usando armas de destrucción masiva y carros voladores. Esta historia concuerda con la guerra entre dioses, con D minúscula, que nos narra la cultura hindú en sus libros Vedas, en el Ramayana, en el Mahabharata, en fin. Lo curioso es que de estos visitantes también nos habla el profeta antediluviano Enoc, cuando en sus escritos menciona a los guardianes, los cuales fueron ángeles que perdieron su dignidad en el cielo y se mezclaron con las hijas de los hombres, de las cuales nació la raza de los Nefilim, los gigantes de la antigüedad, extremadamente malos, que fueron destruidos por Dios en el diluvio universal. A los espíritus de los que murieron en el diluvio fue que Jesucristo, Dios Hijo, les predicó en espíritu cuando murió en la cruz. Esto está en 1 de Pedro 3:18.
Ahora bien, estos visitantes o invasores no solo se dieron a conocer y se hicieron adorar en Sumeria, también en la India, en Australia, América, etc., dejándonos como recuerdo de su poder, de su maldad y de su engaño las construcciones piramidales. Esta influencia cultural llegó no solo hasta Egipto, sino también hasta la cultura hebrea, tanto así que Abraham vivía en Ur, una de las ciudades de los caldeos, los cuales se regían por las 282 leyes del Código de Hammurabi, las cuales dice el rey Hammurabi que le fueron dadas por el falso dios Marduk, descendiente del falso dios de los Anunnaki llamado Anu. Abraham vivía constantemente bajo la influencia de los falsos dioses, la falsa religión, la idolatría y las leyes absurdas. El hecho es que el Dios único y verdadero lo eligió a él y le dijo: sal de Ur de Caldea y vete a vivir al desierto. Vaya petición. Para un humano no es sencillo dejar las comodidades de una metrópoli de la antigüedad para ir a vivir en el desierto. Eso es como si le dijeran a un habitante de Nueva York que saliera de esa ciudad y se fuera a vivir al desierto de La Guajira en Colombia. La inmensa mayoría no lo haría, es más, ni siquiera lo pensarían, pero Abraham lo hizo y bien merecido tiene el título de padre de la fe. Dios hizo promesas a Abraham. También Dios mismo a través de Abraham nos dio profecías e inclusive cumplió profecías a través del hijo de Abraham, Isaac. Y nos dio profecías que fueron cumplidas por Dios mismo en la persona de Jesucristo. A Abraham lo sucedieron sus descendientes, entre estos Jacob, al cual Dios llamó Israel, padre de las 12 tribus de Israel, las cuales se dividieron en dos reinos, Israel y Judá, mucho después de la mano del rey Roboam, hijo de Salomón. A través de toda la historia han aparecido profetas, los cuales no son hombres ordinarios, sino hombres que Dios escogió y puso en ellos su Santo Espíritu, para que enseñaran al pueblo sobre la voluntad del Padre Celestial y para que enderezaran los corazones torcidos. Pero la tonta religión que apareció ya no obedecía a Dios, sino a motivos humanos, dinero, fama, orgullo, etc. Así pues, la religión pasó a ser manipulada por la clase política. Hubo un siniestro matrimonio y la religión pasó a ser una herramienta política para dominar multitudes de personas engañadas bajo la ignorancia religiosa que desechaba la verdad del Padre Celestial. Luego, entre la religión, fariseos y saduceos y la política, el gobierno romano y el gobierno judío asesinan a Dios mismo hecho hombre, Jesucristo, Dios Hijo, simplemente porque amaban más las tinieblas que la luz. Pero, oh bendita sorpresa, Jesucristo, Dios Hijo, resucitó y vive para siempre, demostrando con su victoria sobre la muerte y su poder, que es uno con Dios el Padre Celestial. Luego los apóstoles de Jesucristo, Dios Hijo, continuaron predicando ya no la Torá, ley que Dios dio a Moisés, sino las normas de vida que Jesucristo, Dios Hijo, nos enseña a lo largo de los evangelios. La ley antigua solo queda vigente para condenar a aquellos que rechazan la salvación que el Padre Celestial ofrece a través de Dios Hijo Jesucristo. Así pues, comienza a regir la ley de Cristo o la ley del Espíritu Santo o la libertad de adorar en el verdadero templo de Dios que son nuestros cuerpos. Los que sucedieron a los apóstoles en los años 100 y 200 después de Cristo se dividieron en dos bandos: los que seguían la doctrina inmaculada de Cristo y los que siguieron el ejemplo de Judas, venderse a cambio del estiércol de Satanás, el inmundo dinero. Con esto, los que se vendieron al gobierno romano establecieron la inmunda religión universal o católica, llena de las más asqueantes aberraciones.
la que se dedicó a buscar, asesinar y masacrar al bando contrario, o sea, los discípulos de Cristo que aún mantenían sus enseñanzas. Luego, la tonta religión católica pare hijas, las hijas protestantes, nacidas de la religión católica, pero igual de letales, listas a destruir el alma y devorar a los incautos que se dejan seducir por sus engaños. Vivimos en un mundo totalmente idólatra, en el cual nacen cada día más y más dioses, ídolos de metal, de yeso, de carne y hueso, unos vivos, otros muertos, hasta ídolos de papel, dinero. Según algunas creencias, Dios con D minúscula es llamado Chi, en otras Ki, en otras su Dios les ha mencionado un supuesto nombre: Krishna, Shiva, Zeus, Anu, Ra, Baal, Marduk, Ganesh, hasta diosas, Astarte, Diana, Hera, etcétera, etcétera, etcétera. También podemos identificar que siempre asociado a estos falsos dioses está la religión y sus representantes aparecen. Los sacerdotes, aparecen los templos, aparecen los adeptos y la religión domina la mente de sus devotos y juntos política y religión se convierten en padre y madre de la ignorancia y sumergidos en tinieblas, ciegos guían a ciegos a través de la más negra oscuridad. Los falsos profetas no se hacen esperar, tampoco se hacen esperar los iluminados, ni los maestros trascendidos, ni los que contactan espíritus de muertos ascendidos. Aparecen los libros sagrados que servirán de guía a millones de personas, libros que bien se podrían titular el inicio del Menkaf, una ciega lucha por el expansionismo religioso, a como dé lugar aún por encima de la misericordia, violando los códigos más elementales de la moral humana. Y es así como en nombre de la religión se asesina con linchamientos, lapidaciones, decapitaciones, ahogamientos, mutilaciones, torturas, cremaciones, confinamientos, destierros, etcétera, etcétera, etcétera. A este estilo de vida yo, Saha, le puse un nombre: la inmisericordia religión. Además, saqué una conclusión: toda religión que enseñe la violencia es candidata a desaparecer, porque la violencia es el derecho del ignorante, y cada día la sabiduría de la vida demuestra con hechos la tremenda realidad de la diplomacia, la tolerancia, el perdón y el nacimiento de ideales elevados en cuanto a la protección de nuestro planeta y todo lo que él contiene. La violencia abarca muchos tópicos: violencia infantil, violencia contra la mujer, contra el Estado, contra los civiles, contra los animales, contra el medio ambiente, contra los empleados, contra las empresas, contra universidades y centros de enseñanza, contra el campesino, contra los indigentes, contra las personas que se congregan en una religión, violencia psicológica, violencia física, en fin. Nuestro corazón humano no se hizo para albergar malos deseos, sino para albergar un espíritu compasivo, de paz, de perdón, de amor, espíritu de bienestar y de verdad. ¿Acaso esto no es lo que predican todas las religiones? ¿No dicen que el Dios que gobierna su religión tiene atributos perfectos? ¿No será que no es perfecto como ellos lo afirman? Porque le toca imponerse con la violencia a través de una tonta religión y no a través del amor y la misericordia. Si esta es tu situación, querido hermano religioso, con franqueza te digo, no estás en la religión apropiada y tampoco obedeces al verdadero Dios, el creador de todo cuanto existe, Jesucristo.
Así pues, las semillas tanto del bien como del mal germinaron. La cizaña junto al trigo. Una de las cizañas que germinó en el corazón de los hombres fue la que enseñaron los ángeles caídos, aquellos de los cuales nos narra el profeta Enoc en su libro, el libro de Enoc. Las falsas doctrinas místicas. Estas fueron las enseñanzas de los ángeles caídos, las doctrinas gnósticas, esotéricas y ocultistas, las que se basan en la magia, la hechicería y el desarrollo de los poderes místicos, lo cual estudiaremos a continuación. El libro de Enoc es mencionado en las epístolas canónicas de Judas 6, 14 y 16, en 2 de Pedro 2, 14, así como la no canónica de Bernabé y los escritos de Justino, Antenágoras, Tatiano, Ireneo, Obispo de León, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Lactancio y además los de Metodio de Filipo, Minucio, Félix, Comodiano y Prisciliano. Todo esto en los siglos 100 a 200 después de Cristo. El capítulo 5 dice, una parte del libro de Enoc: y todos los vigilantes temblarán. Los vigilantes son los ángeles que se cayeron, los que se convirtieron en demonios. Y todos los vigilantes temblarán y serán castigados en lugares secretos, y todas las extremidades de la tierra se resquebrajarán, y el temor y un gran temblor se apoderarán de ellos hasta los confines de la tierra. Capítulo 6. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, la codicia desde el principio. Y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces Shemijasa, que era su jefe, les dijo: temo que no querréis cumplir con esta acción, y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Ya tenían maquinado el pecado. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto unos con otros bajo anatema. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Estos son los nombres de sus jefes: Shemijasa, quien era el principal, y en orden con relación a él, Artagov, Ramael, Cocabel, El Ramael, Daniel, Sequel, Baraquel, Asael, Jarmoni, Matrael, Ananel, Satoel, Shamsiel, Shahariel, Tumiel, Turiel, Yomiel y Yehadiel. Estos son los jefes de decena. Capítulo 7. Sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar a ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces y a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar. Y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella. Y
Y Hazael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo. Y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Y entonces creció mucho la impiedad, y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Shemijasa enseñó encantamientos y a cortar raíces, Hermoni a romper hechizos, brujería, magia y habilidades afines. Baraquel los signos de los rayos, Cocabel los presagios de las estrellas, Sequel los de los relámpagos. Él enseñó los significados, Artagof enseñó las señales de la tierra. Shamsi, él los presagios del sol, Sahariel los de la luna, y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. Como parte de los hombres estaban siendo aniquilados, su grito subía hasta el cielo. Entonces Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel observaron la tierra desde el santuario de los cielos y vieron mucha sangre derramada sobre la tierra, y estaba toda llena de la injusticia y de la violencia que se cometía sobre ella. Considerando esto, los cuatro fueron y se dijeron: el grito y el lamento por la destrucción de los hijos de la tierra sube hasta las puertas del cielo. Y dijeron a los santos del cielo: es ahora a vosotros a quienes las almas de los hijos de los hombres suplican diciendo: llevad nuestra causa ante el Altísimo, nuestra destrucción ante la gloria majestuosa y ante el Señor de todos los señores en cuanto a majestad. Y Rafael, Miguel, Sariel y Gabriel dijeron al Señor del mundo: tú eres nuestro gran Señor, el Señor del mundo, el Dios de dioses, el Señor de señores y el Rey de reyes. Los cielos son el trono de tu gloria por todas las generaciones que existen desde siempre. Toda la tierra es el escabel ante ti. Para siempre. Y tu nombre es grande, santo y bendito por toda la eternidad. Eres tú quien todo lo ha creado y en ti reside el poder sobre todas las cosas. Todo es descubierto en toda su desnudez ante ti. Tú lo ves todo y nada se te puede esconder. Tú has visto lo que ha hecho Hazael, cómo ha enseñado toda injusticia sobre la tierra y revelado los secretos eternos que se cumplen en los cielos. Y lo que ha enseñado a los humanos Shemijasa, al que tú habías dado la facultad de gobernar sobre sus compañeros. Ellos han ido hacia las hijas de los hombres y se han acostado con ellas y se han profanado a sí mismos, descubriéndoles todo pecado. Luego, estas mujeres han parido en el mundo gigantes, por lo que la tierra se ha llenado de sangre e injusticia. Y ahora mira que las almas de los que han muerto gritan y se lamentan hasta las puertas del cielo, y su gemido ha subido y no puede cesar debido a la injusticia que se comete en la tierra. Pero tú que conoces todas las cosas antes de que sucedan, tú que sabes aquello, tú los toleras y no nos dices qué debemos hacerles al observar eso. Entonces el Altísimo, grande y santo, habló y envió a Sariel, al hijo de Lamec, y le dijo: ve hacia Noé y dile en mi nombre, escóndete y revélale la consumación que viene, pues la tierra entera va a perecer. Un diluvio está por venir sobre toda la tierra, y todo lo que se encuentre sobre ella perecerá. Enseguida enseña al justo, al hijo de Lamec, lo que debe hacer para preservar su alma para la vida y escapar definitivamente, pues por él será sembrada una planta y serán establecidas
todas las generaciones. Y además el Señor le dijo a Rafael: encadena a Asael de pies y manos, arrójalo en las tinieblas, abre el desierto que está en Dudael y arrójalo en él. Tira sobre él piedras ásperas y cortantes, cúbrelo de tinieblas, déjalo allí eternamente sin que pueda ver la luz. Y en el gran día del juicio, que sea arrojado al fuego. Después sana la tierra que los vigilantes han corrompido y anuncia su curación a fin de que sanen de la plaga y que todos los hijos de los hombres no se pierdan debido al misterio que los vigilantes descubrieron y han enseñado a sus hijos. Toda la tierra ha sido corrompida por medio de las obras que fueron enseñadas por Asael. Impútale entonces todo pecado. Y el Señor dijo a Gabriel: procede contra los bastardos y réprobos hijos de la fornicación, y haz desaparecer a los hijos de los vigilantes de entre los humanos, y hazlos entrar en una guerra de destrucción, pues no habrá para ellos muchos días. Ninguna petición en su favor será concedida, pues esperan vivir una vida eterna, o que cada uno viva 500 años. Y a Miguel le dijo el Señor: ve y anuncia a Chemijasa y a todos sus cómplices que se unieron con mujeres y se contaminaron con ellas en su impureza, que sus hijos perecerán y ellos verán la destrucción de sus queridos. Encadénalos durante 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día de su juicio. En esos días se les llevará al abismo de fuego, a los tormentos y al encierro en la prisión eterna. Todo el que sea condenado estará perdido de ahí en adelante y será encadenado con ellos hasta la destrucción de su generación. Y en la época del juicio que yo juzgaré, perecerán por todas las generaciones. Ojo, hermanos, en Cristo. Estamos a las puertas de ese gran juicio final. Y ellos verán la destrucción de sus queridos. Dice el profeta Enoc en su libro: encadénalos durante 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día de su juicio. Desde Abraham hasta Jesucristo van 42 generaciones. A esas 42 hay que sumarles las 15 generaciones que pasaron desde que los ángeles codiciaron a las mujeres de los hombres. Eso nos da 57 generaciones. Razonando humanamente, faltarían solo 13 generaciones después de Cristo para que se cumpla la profecía del profeta Enoc acerca del juicio final. Ahora la pregunta es: al no tener hijos el Señor Jesucristo, ¿cómo se hace para seguir mirando la sucesión generacional? Es por eso que cuando una tonta religión da una fecha del juicio final, siempre falla. Por esta misma razón, el día y la hora nadie la sabe, solo el Padre. Destruye todos los espíritus de los bastardos y de los hijos de los vigilantes, porque han hecho obrar mal a los humanos. Destruye la opresión de la faz de la tierra, haz perecer toda obra de impiedad y haz que aparezca la planta de justicia. Ella será una bendición y las obras de los justos serán plantadas en alegría para siempre. En ese tiempo todos los justos escaparán y vivirán hasta que engendren millares. Todos los días de vuestra juventud y vuestra vejez se completarán en paz. Entonces toda la tierra será cultivada en justicia, y toda ella será plantada de árboles y llena de bendición. Todos los árboles de la tierra que deseen serán plantados en ella. Y sembrarán allí viñas, y cada una de ellas producirá 1000 jarras de vino, y cada semilla producirá 1000 medidas por una.
y una medida de aceitunas producirá 10 lagares de aceite. Y limpia tú la tierra de toda opresión, de toda violencia, de todo pecado, de toda impiedad y de toda maldad que ocurre en ella, y hazles desaparecer de la tierra. Y todos los hijos de los hombres llegarán a ser justos, y todas las naciones me adorarán, se dirigirán en oración a mí, se dirigirán en oración a mí, y me alabarán. Y la tierra estará limpia de toda corrupción, de todo pecado, de todo castigo y de todo dolor. Y yo no enviaré más plagas sobre la tierra hasta las generaciones de las generaciones, ni por toda la eternidad. ¿Quién será la planta de justicia de la que habla el profeta Enoc? ¿Será acaso la tonta religión gnóstica y metafísica que dejaron fundada aquí en la tierra los demonios que se rebelaron contra Dios? O tal vez será alguno de sus ridículos maestros, Samael, Rabulú, Gargajuchines, Calium Zeus, el conde Cagliostro, Rasputín, Petronila Blavatsky, Joab Morales, o tal vez algún oriental como Sai Baba o Srila Prabhupada. Sin lugar a dudas, la planta de justicia se llama Jesucristo, Dios Hijo, que hoy está vivo porque resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre Celestial, siendo sacerdote eterno sin mancha, alabado por todos nosotros los hijos de Dios y odiado por los enemigos de la verdad. Y en esos días abriré los tesoros de bendición que están en el cielo, para hacerlos descender sobre la tierra, sobre las obras y el trabajo de los hijos de los hombres, y la paz y la verdad estarán unidas todos los días del mundo y por todas las generaciones. Después Ariel me dijo: aquí estarán los vigilantes que se han conectado por su propia cuenta con mujeres. Sus espíritus, asumiendo muy diversas apariencias, se han corrompido y han descarriado a los humanos para que sacrifiquen a demonios y dioses, hasta el día del gran juicio en que serán juzgados y encontrarán su final. En cuanto a sus mujeres, las que fueron seducidas por los vigilantes se volverán sosegadas. Yo, Enoc, solo he visto la visión, el final de todas las cosas, y ningún humano ha visto lo que yo he visto. Hermanos en Cristo, ya estudiamos el origen antediluviano de las prácticas místicas, hechicería, encantamientos y magia. Ahora sigamos estudiando el tema de cómo siguió desarrollándose esta falsa doctrina mística y metafísica en el Antiguo Testamento bíblico y también en las 613 leyes de la Torá, para luego concluir estudiando el tema en el Nuevo Testamento y en nuestros días. La ciencia de la serpiente del Edén. Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. La ciencia de la serpiente, el engaño. Los hechiceros de Faraón. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. O sea, esos hechiceros manejaban la sabiduría de la serpiente y eran poderosos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras o serpientes. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó,
y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Ahí sí les quedó grande. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón. Y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo salpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros de Faraón no podían estar delante de Moisés a causa del salpullido, porque hubo salpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Como pueden analizar, hermanos en Cristo, Satanás siempre ha querido parecerse a Dios, usando extrañas manifestaciones para engañar a las personas. Generalmente con la fachada de una tonta religión, y no tiene nada de raro que hoy en día use la religión hindú y la evangélica. El espíritu inmundo es llamado por los hindúes Kundalini. Para ellos es el equivalente del Espíritu Santo. Esta serpiente Kundalini, espíritu maligno, al ser despertada, proporciona poderes místicos a sus adoradores. Y así que es una gran blasfemia decir que las manifestaciones místicas de la serpiente sean manifestaciones del Espíritu Santo. La pitonisa de Endor. Por aquel tiempo los filisteos reunieron sus tropas para ir a la guerra contra Israel. Por lo tanto, Aquis le dijo a David: quiero que sepas que tú y tus hombres saldrán conmigo a la guerra. Está bien, respondió David. Ya verá su majestad de lo que es capaz este siervo tuyo. Si es así, añadió Aquis, de ahora en adelante te nombro mi guardaespaldas. Ya Samuel había muerto. Todo Israel había hecho duelo por él, y lo habían enterrado en Ramá, que era su propio pueblo. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. Los filisteos concentraron sus fuerzas y fueron a Sunem, donde acamparon. Saúl reunió entonces a los israelitas y armaron su campamento en Gilboa. Pero cuando vio Saúl al ejército filisteo, le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Por eso consultó al Señor, pero él no le respondió, ni en sueños, ni por el Urim, ni por profetas. Por eso Saúl les ordenó a sus oficiales: búsquenme a una adivina, para que yo vaya a consultarla, pues hay una en Endor, le respondieron. Saúl se disfrazó con otra ropa y acompañado de dos hombres se fue de noche a ver a la mujer. Quiero que evoques a un espíritu, le pidió Saúl. Haz que se me aparezca el que yo te diga.
¿Acaso no sabe usted lo que ha hecho Saúl? Respondió la mujer. Ha expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. ¿Por qué viene usted a tenderme una trampa y exponerme a la muerte? Tan cierto como que el Señor vive, te juro que nadie te va a castigar por eso, contestó Saúl. ¿A quién desea usted que yo haga aparecer?, preguntó la mujer. Evócame a Samuel, respondió Saúl. Al ver a Samuel, la mujer pegó un grito. Pero si usted es Saúl, ¿por qué me ha engañado?, le reclamó. No tienes nada que temer, dijo el rey. Dime lo que has visto. Veo un espíritu que sube de la tierra, respondió ella. ¿Y qué aspecto tiene? El de un anciano que sube envuelto en un manto. Al darse cuenta Saúl de que era Samuel, se postró rostro en tierra. Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me molestas haciéndome subir? Estoy muy angustiado, respondió Saúl. Los filisteos me están atacando y Dios me ha abandonado. Ya no me responde ni en sueños ni por medio de profetas. Por eso decidí llamarte, para que me digas lo que debo hacer. Samuel le replicó, pero si el Señor se ha alejado de ti y se ha vuelto tu enemigo, ¿por qué me consultas a mí? El Señor ha cumplido lo que había anunciado por medio de mí. Él te ha arrebatado de las manos el reino y se lo ha dado a tu compañero David. Tú no obedeciste al Señor, pues no llevaste a cabo la furia de su castigo contra los amalecitas. Por eso Él te condena hoy. El Señor te entregará a ti y a Israel en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos se unirán a mí, y el campamento israelita caerá en poder de los filisteos. Al instante Saúl se desplomó, y es que estaba lleno de miedo por lo que Samuel le había dicho, además de que se moría de hambre, pues en toda la noche y en todo el día no había comido nada. Muerte de Saúl. Los filisteos fueron a la guerra contra Israel y los israelitas huyeron ante ellos. Muchos cayeron muertos en el monte Gilboa. Entonces los filisteos se fueron en persecución de Saúl y lograron matar a sus hijos Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron con sus flechas. Al verse gravemente herido, Saúl le dijo a su escudero, saca la espada y mátame, no sea que lo hagan esos incircuncisos cuando lleguen y se diviertan a costa mía. Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo, de modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Cuando el escudero vio que Saúl caía muerto, también él se arrojó sobre su propia espada y murió con él. Así, en un mismo día murieron Saúl, sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Rey Saúl, ¿por qué no te humillaste ante el Señor? ¿Por qué no le pediste perdón y enderezaste tu camino? Como podemos ver, hermanos en Cristo, cuando una tonta religión le enseña a sus zombies la asquerosa práctica de intentar ponerse en contacto con los muertos, es totalmente aberrante. Les pregunto, cuando una persona le ora a una estatua de piedra o va a un cementerio y se pone a intentar comunicarse con alguna persona o familiar que murió, ¿esta práctica es avalada por Dios o por una falsa religión? Simón el Mago en el Nuevo Testamento. Predicación del Evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad.
y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande, muy parecido a como lo hacen hoy los falsos apóstoles de la prosperidad. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, platica, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, ¿por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto ante Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Elimas, el mago, en el Nuevo Testamento. Los apóstoles predican en Chipre. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. La medium y Pablo en el Nuevo Testamento. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando.
Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Quema de libros de magia egipcios y caldeos. Así continuó por espacio de 2 años, y de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Los falsos dioses no solo llenaron el territorio caldeo y egipcio de sus aberraciones, sino también otros territorios como la India, China, África, etc. Y así tenemos propagado el falso culto a la serpiente prácticamente por casi todo el mundo. Y paradójicamente la religión supuestamente cristiana los ha ayudado bastante. Miremos qué nos dice la Torá, o leyes que Dios dio a Moisés en el Antiguo Testamento al respecto. ¿Por qué los hermanos gnósticos, metafísicos, taoístas, senderistas, masones y participantes de las doctrinas de la nueva era dicen ser grandes maestros de la luz y que obedecen a la gran logia blanca sin siquiera obedecer a Jesucristo, Dios Hijo? Miremos qué nos dice la Torá o el Antiguo Testamento acerca de las prácticas que hacen estas personas de la nueva era. No escucharás a un falso profeta, Deuteronomios 13:4. No profetizarás falsamente, aun en el nombre de Dios, Deuteronomios 18:20. No ejecutarás actos de espiritismo como medium, Levíticos 9:3. No ejecutarás actos de clarividencia, Levíticos 19:31. No te harás supersticioso, Levíticos 19:26. No entrarás en trance clarividente, etc. Deuteronomios 18:10. No te involucrarás con la astrología, Levíticos 19:26. No pronunciarás encantamientos, Deuteronomios 18:11. No tratarás de entrar en contacto con los muertos, ni siquiera saliendo en cuerpo astral, Deuteronomio 18:11. No consultarás a Ob, es decir, mediums, Deuteronomio 18:11. No consultarás a Gidoni, entre paréntesis, clarividentes, Deuteronomios 18:11. Recordemos que la clarividencia es algo que enseñan constantemente las personas que practican el ocultismo. Eso lo enseñan a base de contener la energía genética y a base
de despertar los chakras. Así que esto es contrario a los mandamientos o a las enseñanzas que Dios nos ha dado. No harás magia, Deuteronomio 18:10. Miremos gran cantidad de libros de personas que practican la nueva era. Manual de magia práctica, los libros de Samael Aun Weor, magia sexual, magia en todos los aspectos. Sé uno con Cristo, hermano, porque tener a Cristo es tenerlo todo, y no uno con una tonta religión o filosofía. Así pues, queda refutada la falsa doctrina gnóstica que enseña que una persona se santifica por practicar lo que ellos dicen y no lo que enseñan los profetas, ni Jesucristo, ni los apóstoles. Manifestaciones falsas. Y que solo las personas que no leen la Biblia creen que esto que vamos a ver es del Espíritu Santo. Cuando en realidad las causas de estas manifestaciones pueden ser muchas. Solo por mencionar algunas. La emoción. El sentirse demasiado religioso. La ignorancia bíblica. También el querer expresarse. El estrés. El querer impresionar a los demás. Muchos piensan que impresionan a Dios con sus actuaciones. Y en muchas ocasiones son posesionados por espíritus del diablo, que sin saberlo se posesionan de ellos haciéndoles creer que es el Espíritu Santo de Dios. Pero en realidad los que toman control de sus vidas son demonios. Como por ejemplo el Kundalini, que en su definición describe todo lo que experimentan las personas cuando son posesionadas. Y pareciera que la definición describe lo que en muchas iglesias evangélicas se practica. Bueno, vamos a ver lo que estas falsas doctrinas hacen para que las personas actúen de esta manera.
que por supuesto no es bíblica y mucho menos es el mover del Espíritu Santo. Vamos a ver estos ejemplos. Y de lo que sí estoy seguro es que esto está engañando a miles de personas que se dicen ser cristianos y no lo son. Y a los líderes religiosos en las iglesias evangélicas tendrán su parte que les corresponde por no denunciar estas manifestaciones. Y han aceptado también que esto es de Dios cuando no lo es. Solo por el beneficio económico que se llevan. Vamos con los ejemplos. Número 1. ¿Esto será de Dios? Por favor, hermanos y amigos, abran los ojos. Y esto está pasando en muchísimas iglesias que se supone que deberían anunciar el arrepentimiento y el perdón de pecados a la gente. Esto no es otra cosa, más que pura ignorancia bíblica. Esto parece más bien una posesión demoníaca. Juzguen ustedes. Vamos al segundo en el libro de Gálatas 5, 22 al 25. Dice lo que un verdadero hijo de Dios debe experimentar al tener una vida conforme al evangelio verdadero que nos enseñan las sagradas escrituras. Y esto que vimos no tiene que ver en nada con lo que la Biblia nos dice. Vayamos al siguiente ejemplo. A los siguientes ejemplos. Recuerden que Dios es un Dios de orden y que Él nos da el gozo genuino, y la paz verdadera que tanto anhelamos y necesitamos, pero solo a través de escudriñar las Escrituras conoceremos a Jesucristo. Y Él nos hará verdaderamente libres. Recuerden que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y el Espíritu quiere morar en nosotros. Porque somos su templo. Vayamos a otros ejemplos más.
Ahí está la unción, mira, madre. Todo lo que me escucha bien, es para todo el que ¿sí o no? Reciban esa unción ahora, Bueno, hermanos y amigos, a lo que quiero llegar es a que comprendamos que solo Cristo nos da lo que nosotros necesitamos, y que todas estas manifestaciones no son de Dios. Tal vez algunos dirán que son cultos de fuego. Pero la Biblia nunca respalda eso, y otros dirán, ay de aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo. Y tienen mucha razón, por eso deben de dejar de aferrarse a decir que todo esto es del Espíritu Santo, porque se encontrarían blasfemando ellos mismos. Hermanos en Cristo, este es el testimonio de una hermana y de una iglesia sangrando que está pidiendo ayuda. Ella dijo, no sé qué hacer. Muchos de nuestra iglesia no saben qué hacer. Estábamos teniendo lindos cultos. El Espíritu del Señor estaba con nosotros. Pero nuestro pastor pensó que había más. La iglesia no estaba creciendo muy rápido. Y escuchó de un avivamiento. Él fue a ese avivamiento. Regresó a casa 3 meses después. Se paró a predicar y empezó a reírse por media hora. Él no podía controlarse, solo reía y reía. No hubo predicación. Y Él nos dijo, este es un nuevo mover del Espíritu Santo. Volvimos la semana siguiente, domingo por la mañana. Él se para y empieza a reír y temblar incontrolablemente. Nada de predicación. 3 meses, ninguna prédica. Solo risas, y Él lo llama un mover de Dios. Déjame preguntarte algo. El Espíritu Santo que escribió este libro, la Biblia, quien dice, la verdad te libertará, ¿haría al ministro reírse de forma que no pueda predicar esta palabra, que es la verdad? Tenemos ministerios ahora que ladran como perros, que hacen sonidos de animales. ¡Qué ridículo! Tengo una cinta de un predicador de la prosperidad. No estoy mencionando nombres. No estoy menospreciando a estos hombres. Estoy hablando acerca de tener en cuenta nuestro sacerdocio. Lo que hacen agrada al hombre. Se rehúsan a reprobar el pecado. Uno de los pastores dijo, guarden sus Biblias, no tiene nada para decirles. Otra, el ministro está sobre sus manos y rodillas. Está como un perro, correteando y ladrando. Otro está sobre sus manos y rodillas. Tiene una cadena de perro alrededor de su cuello. Y su esposa está llevándolo por el pasillo, cantando, por donde Él me guíe, lo seguiré. Tengo otra cinta, el pastor está predicando. Las personas están corriendo para llenarle los bolsillos de dinero. Lluvia de dinero en su bolsillo. Y la nueva doctrina de los Estados Unidos sobre el evangelio del éxito es esta. Si quieres ser bendecido, encuentra al predicador más bendecido. Encuentra al pastor más rico, el que tenga más dinero. Esta es la señal de que Dios lo está usando y bendiciendo. Y si quieres ser bendecido, da tu dinero no a la iglesia ni a los pobres, sino da tu dinero al hombre que es más bendecido, o sea, al que es más rico.
Así tienes la mejor oportunidad de ser bendecido. Tengo otra cinta. Las personas envían esto por todos los Estados Unidos y la miro. Digo, es una locura. ¿Dónde se termina? ¿Dónde está el discernimiento espiritual? Aquí está un hombre que es muy bien conocido y él está caminando por la congregación, siseando a las personas como una serpiente. Y ellos empiezan a menearse en el piso como una serpiente. Cerca de 50 personas meneándose debajo de sus asientos con la compañía del inmundo espíritu de la serpiente. Todos están corriendo, cantando una canción. Corre por el dinero, mientras más rápido corras, más dinero consigues. Qué ridículo. Pentecostales, carismáticos. Imaginen esta imagen. Las personas acá ladrando. Alguien siseando. El predicador intentando predicar, tirándole dinero a él, llenándole sus bolsillos con dinero. Personas correteando. Ellos lo llaman el Espíritu Santo. El Evangelio está aquí, en las Escrituras. Alguno de ustedes quizá esté en estas tontas religiones. Puedes estar enojado conmigo ahora, pero voy a decirte algo. No es eso que leo sobre mi Jesús. No veo llamados al altar. Veo a la gente llorando por el pecado. Cuando estoy en la iglesia Times Square y miro por acá y veo a 7 hombres vestidos como mujeres, travestis, hambrientos de Dios, y miro por aquí y hay una joven estrella del cine, va a cometer suicidio en 2 días, saltará de la ventana del piso 11. Y veo un CEO, la cabeza, el presidente de una corporación. Ha perdido sus negocios. Está en las calles ahora. Él era un multimillonario. La cocaína le costó todo. Y está en las calles. Está mugriento. Y miro por acá y veo a un niño de 15 años. Su hermano está muriéndose de SIDA. No veo nada de qué reírse. No puedo reírme de eso. No puedo reír. No puedo reír. No puedo reír cuando hacen parecer al Espíritu Santo como si fuera un idiota. El Espíritu Santo viene para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Qué triste la condición de las iglesias evangélicas en la actualidad. Qué triste. Vendidas al demonio por dinero. Qué triste.
Vemos cómo llora este pastor en medio de la impotencia. Hermanos en Cristo, les pregunto, ¿puede una persona recibir el Espíritu Santo sin ser discípulo de Cristo? ¿Puede un señor de la India que predica el misticismo y que no conoce a Jesucristo transmitir el Espíritu Santo a los demás? Ratas disfrazadas de pastores y sacerdotes de una tonta religión de estafadores. Ustedes son asesinos del Evangelio de Cristo, y así como Judas vendieron a Cristo por dinero, arrepiéntanse y ya saben cuál es su paga el día del juicio de Dios. Y qué cerca está ese día. Analicen bien, hermanos en Cristo. Siempre los hechiceros, los falsos profetas y las ratas disfrazadas de pastores y sacerdotes engañan a las personas por dinero. Esta es una manera para que disciernan qué espíritu tienen ellos. Si el espíritu inmundo que adora al dinero o el Espíritu Santo que ama a los pobres, porque los pobres son los tesoros de la iglesia de Cristo y no las inmundas construcciones de piedra, ni los carros de los pastores, ni las cuentas bancarias de los sacerdotes. Iglesia de Cristo, despierta. Hermanos en Cristo, ¿hasta cuándo van a permitir que se sigan realizando esas prácticas demoníacas en los lugares donde supuestamente se adora a Dios y a su Hijo Jesucristo?